Bueno, nosotros habíamos hablado la clase pasada sobre algunos aspectos de la década del 60, sobre todo habíamos hecho hincapié en dos, que es el Ejército de Liberación Nacional o el surgimiento de los ejércitos y la Revolución Cubana. Hoy vamos a hablar de estos dos, la juventud como sujeto político y la teoría de la dependencia. ¿Estamos? Cuando hablamos de la juventud como sujeto político, vamos a hacer referencia a varios movimientos. Uno de ellos es el movimiento hippie, ¿sí? Que va a surgir en la década del 60, que nace en Norteamérica y que se plantea una rebelión contra la sociedad de consumo. Y de esto me quiero detener un ratito a charlar. ¿Qué es para ustedes la sociedad de consumo? El sistema con el que se maneja, digamos, el consumo. ¿Y cómo sería, Cami, el sistema con el que se maneja el consumo? Por las Como lo que personas. venimos viendo, tipo, ¿Cómo? ¿Ahí en NASA? ¿Dijiste algo? Sí, perdón. Por las personas lo manejan. Cuando hablamos de sociedad de consumo, hablamos de como lo que venimos hablando en las clases anteriores. hablamos de relaciones sociales basadas en torno, ¿sí?, al acceso o no a determinados bienes materiales. La sociedad de consumo se podría resumir en la siguiente frase: uno es por lo que tiene y no por lo que es, ¿sí? Entonces, para la década del 60 había un crecimiento muy importante de determinadas marcas, ¿sí?, que invitaban a la gente a pensar que uno era mejor o peor que otro si tenía acceso a esa ropa o si tenía acceso a determinados bienes materiales. ¿Me explico? Sí, sí, profe. Bien, a eso apunta la sociedad del consumo y contra eso va el movimiento hippie. Entonces, si nosotros vemos, y los invito a que vean imágenes de estos jóvenes que adherían al movimiento hippie, los vemos despojados de ropas, o ropas que hacían ellos, tejiendo, cosiendo, ¿sí? Porque era una forma de criticar a ese consumo excesivo. Hoy yo quiero charlar de esto porque es algo que tiene que ver con nosotros, ¿no? ¿Cuánto de lo que consumíamos a diario y que creíamos que era fundamental poder acceder a eso, ahora nos damos cuenta que podemos vivir hace 154 días sin acceder a esos bienes? ¿Me explico lo que estoy diciendo? Sí. Nosotros hace 154 días, seguramente para muchos de nosotros había cosas de las cuales no podíamos prescindir, que era necesario y considerábamos que era necesario para seguir viviendo. Sin embargo, hace 154 días que estamos en un aislamiento, ¿sí?, más o menos fuerte en determinados momentos, y hemos dejado de consumir un montón de cosas que antes consumíamos. Pero a la vez nos damos cuenta, ¿sí?, y ahí tomo lo que decía Cami al principio, nos damos cuenta que si no consumimos ese montón de cosas, el mundo no funciona, porque habría un montón de gente que no tendría laburo, que es precisamente la gente que vive de eso que nosotros consumimos. ¿Se entiende? Hola, Maya. Hola. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, se entiende. Bien, entonces contra esta sociedad de consumo, Maya, te pido si podés apagar la cámara porque estoy grabando, ¿sí? Ah, dale. Sí, sí. Gracias. Contra esta sociedad de consumo se empiezan a rebelar los jóvenes
en Norteamérica. También planteaban una sociedad no violenta, ¿sí? El famoso símbolo de paz y amor, ¿no? Que también tiene que ver con esta cultura joven del mundo hippie en donde podíamos vivir, o podíamos, como decía John Lennon en su canción, imaginar un mundo mejor, ¿no? No sé si alguno pudo escuchar esa canción, la recomiendo, Imagine, de John Lennon, que es esta idea de poder imaginar un mundo mejor, un mundo en donde las personas sean por lo que son y no por lo que tienen. Yo la canté en la escuela, profe, en inglés. Muy bien, yo no me animaría tanto, con el inglés, bastante que me animé a decir el título, que sospecho que también lo dije mal, porque mi inglés es nulo directamente, ni siquiera llega a categoría de rudimentario, es malísimo, nulo. Bien, pero los invito a escuchar, si saben inglés, ni van a necesitar la traducción, ahora si no saben, búsquenlo con la traducción, para que podamos entender a qué mundo aspiraban estos jóvenes, ¿no? Y en qué contexto los tipos plantean un mundo sin violencia, en el medio de la guerra de Vietnam, ¿sí? Que Estados Unidos estaba llevando adelante en territorio vietnamita. En esa guerra en donde iban a morir primero los negros y después los jóvenes. En ese contexto, plantear una sociedad no violenta era rebelarse. ¿Vamos bien? Y les pregunto a ustedes, bueno, yo sé que NASA toca el piano y va por el lado del arte, pero tal vez haya algún otro o alguna otra. ¿Para qué sirve el arte? Para expresarse. Lo que uno siente, o lo que le gusta. ¿Ideologías? Bien, para expresar, en muchos casos para expresar ideologías, ¿sí? Pero fundamentalmente el arte sirve para poder expresar una idea. ¿Estamos? Bueno, el movimiento hippie también se nutrió del arte y va a dar surgimiento a canciones de rock, va a dar surgimiento al rock. El rock como señal de protesta, y tomando lo que dice Kane, el rock como transmisor de una ideología, de una forma de ver el mundo. Eso es la ideología. ¿Sí? Esto es otra cosa que quiero aclarar. La ideología no está ni bien ni mal, todos tenemos ideología. Porque la ideología... Buenas tardes, profe. Hola. Perdón, me pide la vida. No, no hay problema. La ideología es una forma de ver el mundo. Todos tenemos una ideología, todos tenemos una forma de ver el mundo. Algunos la hacemos explícita y la decimos, otros dicen que no la tienen, pero es mentira, todos vemos el mundo de una manera. Hay cosas que nos ponen contentas y hay otras cosas que nos ponen tristes y nos dan bronca. Bueno, eso tiene que ver con nuestra ideología, con nuestra forma de ver el mundo. ¿Vamos bien? Bueno, y eso lo podemos expresar a través del arte. El movimiento hippie decidió expresarlo a través de una forma de música que fue el rock. ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí, profe. El rock, en cierto punto, a mí me gusta mucho el rock, ¿sí? En cierto punto, y esto lo charlaba el otro día con mi nena, fue revolucionario en los 60, 70, y ahora hay un rock duro que se vuelve conservador, ¿no? Y no sé si alguno de ustedes escucha a Trueno. ¿Lo escuchan? Lo conozco, pero no lo escucho. Bueno, ese Sí. canta trap o rap, o como le llamemos Ese es un rapero. Hola, Claro, profe. Bueno, el otro día escuché el disco y tiene un tema... Hola, profe. Hola, buenas tardes. Tiene un tema que lo Perdón canta que entré tarde. No, no hay problema, no hay problema. Hay un tema que lo canta con voz, que se llama Sangría, profesor. ¿sí? Y él dice, en ese tema, les guste o no, somos el nuevo rock and roll. ¿Sí? Los invito a escuchar ese tema también.
Y muchos rockeros se pusieron como violentos con los jóvenes, ¿no? Que no tienen nada que ver, que ellos no son el nuevo rock and roll, ¿no? Salieron a criticar a esta banda, a estos jovencitos que son Trueno y Woz, los cuales particularmente por ahí a mí la música no me atrae mucho, pero lo que dicen es interesante y es para respetar. Son pibes de 20 y pico, 18 años creo que tiene Trueno, y es para respetar por lo menos lo que dicen, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo que era revolucionario en los 60, 70, hoy son viejos que se ponen un poco conservadores y critican a los jóvenes que vienen haciendo música y que se expresan a través de una forma de música. ¿Estamos? Y también el movimiento hippie se va a rebelar contra ese racionalismo y empieza a buscar explicaciones más bien místicas, ¿no? Y ahí aparecen las experiencias con determinadas drogas, ¿no? El hippismo se relaciona con las drogas en cuanto a la búsqueda de explicaciones un poco místicas, un poco voladas, ¿sí? Y entonces donde se empieza a correr de la lógica también racional que plantea el mundo. ¿Estamos? Sí. Sí, Entonces los jóvenes, un grupo de jóvenes en la década del 60, empieza a transitar el camino del movimiento hippie. Pasamos. Y ahí, hoy estoy recomiendo para ver este tema la película Forrest Gump. Por ahí alguno la vio, es buenísima. Es muy bueno. Bueno, ahora no sé quién dijo es muy buena porque no me apareció. Quien lo haya dicho, lo invito a mirarla desde esta perspectiva, desde el movimiento hippie. Ahí aparece todo, todas las críticas a la sociedad y todos los actores políticos y todos los sujetos políticos aparecen. En el 68 en Francia va a haber un estallido que se fue conocido como el Mayo francés, una rebelión universitaria. ¿Qué cuestionaban? Bueno, el régimen académico. ¿Qué es el régimen académico? Las materias que se brindaban, que se enseñaban, ¿sí? También iban contra la sociedad de consumo, con una idea de volver a la vida, volver a vivir en un estado más cercano a la naturaleza, ¿no? Había una frase de estos jóvenes franceses que decía, debajo de los adoquines está la playa, ¿no? Volver a ese contacto con la naturaleza que las grandes ciudades nos fueron quitando, ¿no? Y acá aparecen otro sector que fue fuertemente criticado. Que son Profe, ¿cómo lo cuestionaban? No, me perdí. ¿Cómo cuestionaban? Lo que habías dicho del régimen académico. Bueno, esto iba al final, me adelanto acá último, Cane. Salieron a la calle y tomaron la ciudad de París, pero lo hicieron junto a los trabajadores. Y esto fue novedoso para la época, porque la juventud estaba, la juventud universitaria anclada en ese ámbito, en ese claustro universitario, pero para fines de la década del 60, en el año 68, se juntan con el movimiento obrero, ¿sí? Entonces, esa idea de joven universitario que no tiene nada que ver con el trabajador, se empieza a romper, ¿sí? Y esto es muy importante porque nosotros cuando volvamos a ver historia argentina en unas clases, vamos a ver el Cordobazo en el 69, que fue prácticamente una copia del Mayo francés, ¿sí? Fue un año después en donde los jóvenes universitarios salen a la calle y se juntan con una protesta de los trabajadores, ¿sí? Criticaban la sociedad de consumo y criticaban a los medios de comunicación. Y me gustaría saber, a ver qué piensan ustedes. Yo hago una pregunta. Quien quiere, la puede contestar. ¿Los medios muestran la realidad o construyen la realidad? Construyen. ¿Quién lo dijo? Construyen. Cane. ¿Por qué Cane? La construyen. construyen. Creo que
Creo que no siempre muestran lo que es, o la cambian a favor a ellos. Igual no siempre, no sé. Porque tienen, Como profe, que no nos deben mostrar. A ver, Cami. tienen estereotipos y muestran lo que quieren que veamos, o sea, según sea para consumir o lo que ellos quieran, como meter en el sistema, digamos. Bien. El sistema que seríamos nosotros, la sociedad. Bien. Profe, y ahí volvemos a lo que estabas diciendo. ¿Quién? Se basa más en el tema de la ideología. Los medios tienen intereses, ¿sí? Como los tenemos todos. El problema de los medios es que ellos dicen hablar en nombre de la gente o en nombre de la realidad. ¿Sí? Cuando en ¿nos realidad... dan lo que queremos ver, profe? Sí, tal cual. Todos los medios, ¿eh? No sé si te dan lo que querés ver, sino que de tanto repetir vos terminás queriendo ver lo que ellos quieren que vos veas, porque te lo repiten hasta el cansancio. ¿Sí? Y si vos no conocés otras opciones, y bueno, terminás consumiendo eso. Eso, ponele, profe, yo viste que voy a clases de dibujo y eso nos enseñan, como que nosotros tenemos que mostrar todo el tiempo lo que queremos que ellos vean y ellos se terminan adaptando a lo que nosotros queremos mostrar. Tal cual. Ahora, ¿dónde está el desafío, creo yo, y esto es a título personal, como docente? Bueno, el desafío es que nuestros jóvenes puedan ver que existen otros fragmentos de la realidad, ¿no? Yo no digo que mientan los medios de comunicación, digo que nos muestran una parte de la realidad. Bueno, hay otras. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Sí, se entiende. Y entonces, esta crítica va a empezar en los 60. Y acá recomiendo una canción que es de Ismael Serrano, ¿sí? Que se llama Papá, cuéntame otra vez. Para que podamos, para que puedan ver cómo se vivió ese mayo francés a través de una letra de canción. ¿Estamos bien hasta acá? Entonces tenemos jóvenes hippies en Norteamérica, jóvenes universitarios quejándose en Francia. ¿Cuáles eran los dos reclamos fuertes? Bueno, contra la sociedad de consumo y contra los medios de comunicación, ¿sí? Que muchas veces, comparto lo que dice Cami, abonan estos medios de comunicación a través de estereotipos a la sociedad de consumo. Vos terminás consumiendo lo que los medios de comunicación te dicen que tenés que consumir, ¿sí? Que si te compras tal o cual cosa vas a ser más feliz que quien no la tenga, ¿sí? A eso apuntan las propagandas, ¿no? Bien, había otro sector que también va a protestar en los Estados Unidos, que son los negros, la comunidad negra. Y acá teníamos tres facciones, ¿sí? Había negros que eran integracionistas. ¿Qué pedían los negros integracionistas? Tener los mismos derechos que los blancos, ¿sí? Que sean integrados a la sociedad. El líder de esto era Martin Luther King. Luego estaban los separatistas. ¿Qué creen ustedes que querían los separatistas? ¿Diferencia entre blancos y negros? Sí, pero a favor de los negros, ¿sí? Es decir, que los negros hagan con los blancos lo mismo que los blancos hicieron con los negros. Y por otro lado estaban los panteras negras. Los panteras negras eran quienes llevaban adelante una lucha violenta por el poder. Eran negros que llevaban adelante una lucha violenta por el poder. ¿Estamos? Entonces estamos viviendo una década del 60 convulsionada. Una década del 60 en donde también podríamos agregar que aparece como sujeto político la mujer, ¿sí? Como fuerte sujeto político. Porque para esos momentos, fines del 50, comienzo del 60, aparece algo
que le va a dar mucha libertad a la mujer. ¿Sí? ¿Saben lo que fue? ¿Poder votar o no? Aparecen en algunos países la posibilidad del voto, sí, es decir, ahí se le reconocen los derechos políticos, en Argentina fue en el año 49, pero algo que empieza a la mujer a poder decidir sobre su propio cuerpo, esto que todavía está en discusión, ¿no? ¿Qué fue? Estereotipos. Los estereotipos empiezan a romper los estereotipos, ¿sí? El movimiento hippie cuestiona mucho eso también, pero algo que es un fármaco, es una pastilla. ¿La pastilla abortiva, profe? ¿Anticonceptivos? Sí, ¿quién lo dijo? ¿Cami? Sí. La pastilla anticonceptiva, ¿sí? La mujer comienza a poder tomar decisiones sobre su propio cuerpo. ¿Estamos? Y la mujer también empieza a correrse de ese lugar de conservador, ¿no? En el que estaba planteada en la década del 50, y no digo todas las mujeres, digo una parte del movimiento feminista, ¿sí? Empiezan a manifestarse, a salir a la calle, a querer empezar a ocupar espacios que eran antes pensados solamente para los hombres, ¿sí? Ahí fue cuando se empezó a crear el movimiento feminista. Cuando empieza a tomar fuerza movimientos feministas había ya desde comienzo del siglo XX, ¿sí? Pero acá empiezan como a organizarse mejor las mujeres. ¿Estamos? Es como una oleada importante dentro del movimiento feminista. ¿Estamos? Entonces tenemos una sociedad convulsionada. Tenemos a los negros que protestan, tenemos a los jóvenes que protestan, tenemos a los jóvenes universitarios que protestan, que uno supondría, ¿sí?, que eran personas que no tendrían nada que quejarse, tenían acceso a una de las mejores universidades, ¿no? A la universidad del mundo, a la Universidad de París. Y sin embargo los tipos también se plantan y empiezan a cuestionar a la sociedad. ¿Estamos? Sí. Bien. Ahora pasamos al otro punto que yo quería dedicar en la clase de hoy, que es la teoría de la dependencia. Entonces tenemos una sociedad que está en movimiento. La década del 60 fue una década de confrontación, ¿sí? De confrontación de ideas, de confrontación de ideologías, de confrontación de proyectos de país y de confrontación de cómo vemos el mundo y cómo nos gustaría que sea el mundo, ¿sí? No hay que tenerle miedo a las palabras, a la confrontación, al debate, al intercambio, porque de eso se trata, ¿sí? Poder establecer debates en torno a cuestiones que consideramos que son centrales. Bien, la teoría de la dependencia surge en América Latina. Es una teoría que apunta a pensar lo económico y a pensar la situación económica de América Latina. ¿Y qué van a decir? Bueno, América Latina es una región subdesarrollada. Pero ¿dónde está lo interesante de esta teoría? Lo que dicen después, dicen, y es subdesarrollada porque hay países industrializados, es decir, lo explico de manera así breve, ¿no? Nosotros, los latinoamericanos, somos subdesarrollados porque los europeos y los norteamericanos son desarrollados, es decir, la guita que nos falta a nosotros, nos falta porque la tienen ellos. ¿Europeos y qué más, profe? Y norteamericanos. Nosotros somos subdesarrollados porque ellos son desarrollados, y nosotros somos subdesarrollados porque vendemos materias primas y no generamos el proceso de industrialización de esa materia. ¿Y por qué no generamos el proceso de industrialización de esa materia? Porque los países que hacen las manufacturas no quieren que la hagamos, porque si no vamos a competir con ellos. ¿Se entiende? Entonces nosotros no y ellos sí. Exacto.
¿Estamos? Sí, profe. Piensen esto, nos quedan 8 minutos, pero la tiro para que la piensen. ¿Por qué Estados Unidos siempre está en contra de lo que nosotros entendemos en América Latina como gobiernos populares? ¿No? Pensemos en Evo Morales en Bolivia, pensemos en Lula en Brasil, pensemos en los gobiernos del kirchnerismo en Argentina, ¿sí? Pensemos Lugo en Paraguay, Correa en Ecuador. Porque, bueno, ni que hablar Chávez y Maduro en Venezuela, ¿no? Porque son personas que piensan proyectos de países por fuera de los dictados de los Estados Unidos, ¿sí? Y acá otra cosa que es muy interesante de esta teoría. Los tipos dicen, el subdesarrollo no forma parte de un proceso gradual. No es que vos sos subdesarrollado, esperá un cachito que vas a ser desarrollado, ¿sí? Si vos querés ser un país desarrollado, tenés que romper las ataduras, esas cosas ese pie que tenés encima tuyo que te impide crecer, y ese pie que tenés encima tuyo que te impide crecer es el pie que ponen los países potencias, y es un pie que ponen encima tuyo para que no crezca, porque precisamente lo que no quieren es que compitas con ellos, y seguir sosteniendo la relación de dependencia. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Y estos tipos que piensan la teoría de la dependencia van un poquito más allá y dicen, esta relación que se da entre los países también la podemos ver en el interior de los hogares, en las estructuras internas de la sociedad. Y acá aparece de nuevo el movimiento feminista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dicen, ¿cómo funciona el patriarcado? ¿Cómo funciona esa dependencia económica de la mujer del hombre? ¿O acaso vamos a creer, plantean desde la teoría de la dependencia, que los ingresos de un hogar se distribuyen de igual manera entre todos los miembros del hogar? Y dicen, no. El que tiene el ingreso, el que lleva el ingreso más fuerte, es quien se lleva una mayor tajada de ese ingreso. Y en aquella sociedad en donde la mujer no laburaba, o eran pocas las mujeres que laburaban, esto generaba una situación de dependencia de la mujer con respecto al hombre, ¿no? Y cuando nosotros, y ustedes en las escuelas hablan mucho de eso, de la violencia contra la mujer, de la violencia económica, además de todos los otros aspectos que ustedes trabajan en las escuelas, hay una violencia económica, tiene que ver con esto, con, bueno, ¿para qué vas a laburar y no dejan que las mujeres trabajen? Porque si la mujer trabaja tendría su dinero y podría romper esa cadena de dependencia del hombre. ¿Se entiende? Entonces esta teoría de la dependencia piensa no solo la relación entre los países, sino que invita a pensar la relación entre las personas. Y también podemos pensar por qué hay ricos y hay pobres en los países. ¿Será que hay pobres porque hay ricos? Sí, si no... Bueno, Ay, no sé cómo explicarlo. hay que pensarlo. Sí, no. Sí, Sí, no. Hay pobres porque hay ricos, porque ya eso entraría también el sistema económico. Por ejemplo, el capitalista no trata de reducir la brecha, y el comunista sí. Pero aún así en el comunista puede haber ricos y pobres por el trabajo que puede llegar a tener la persona o la economía del país. Y el capitalista, como dije, no trata de reducir la brecha porque protege la propiedad privada. Por lo tanto, es imposible que alguien pobre pueda llegar a progresar. Claro, además de que a los ricos no les conviene que deje de haber pobres, porque si no ellos dejarían de ser ricos. Exacto. Bien, los que participaron, tanto Cami como Joaquín. ¿Sí? Que en el capitalismo van a estar involucrados más los ricos igual, porque en el comunismo tratan de hacer una igualdad, una sociedad equitativa con la plata, reparten los bienes entre todos. En cambio, ¿cómo se le dijo, Joaquín? Que el capitalismo defiende las propiedades privadas. Y es por eso que hay diferencia económica. Bien.
Y acá en Argentina se aplicó el keynesianismo, que lo que hacía era cambiar las cosas del capitalismo, eso de que el mercado sea libre y que la propiedad privada esté 100% protegida. Se le cobraban impuestos y se le daban ingresos directos e indirectos a la gente para que tenga más oportunidades. Impecable. Me pone muy contento escucharlo. Bueno, esto plantea la teoría de la dependencia, ¿sí? Si yo tuviese más tiempo y este Zoom no me estaría diciendo me faltan 3 minutos, seguiría charlando, pero me encantó las intervenciones tanto de NASA como de Joaquín y de Cami, ¿sí? Bien, nos encontramos entonces en un mundo en donde hay un movimiento juvenil y de minorías que empieza a chocar con lo que va a pasar en Argentina, ¿sí? Acá los jóvenes y las minorías están reclamando derechos y nosotros vamos a ver que en nuestro país tenemos una dictadura profundamente conservadora, una dictadura que atrasa en lugar de avanzar en ampliar derechos. Y esto inevitablemente va a ser un choque político del cual vamos a hablar en algunas clases, ¿sí? Sí, porque eran liberalistas. ¡Wow! Tengo la pantalla llena de alumnos, qué lindo. Bueno, voy a cortar la grabación.